casa será tu pesebre, mi casa será tu pesebre, mi casa será tu... Un saludo para todos ustedes, muy buenas tardes. Ya Gabriel me presentó, así que vamos a entrar en lo que es el tema de la tarde. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿Más nada? Ay, al prójimo como uno mismo, ¿verdad? Y eso es como que nombre y apellido. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como uno mismo. Es como un nombre y apellido. Así que cuando hablamos del amor, tenemos que comenzar hablando de ese amor de Dios que el Señor quiere que le amemos sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Pero entonces para lograr amar a Dios sobre todas las cosas, tenemos que empezar de abajo hacia arriba. Y muchas veces intentamos de arriba hacia abajo y se nos hace mucho más difícil y a veces casi imposible. Para amar a Dios sobre todas las cosas hay que empezar a amar al prójimo como uno mismo. Entonces muchas veces nos quedamos amando al prójimo nada más. Y nos falta como a uno mismo. Entonces hoy día cuando hablamos de amor o se vive el amor hoy día, muchas veces se habla de amar al prójimo, pero el como uno mismo se olvida. Y ahí está la clave entonces de nosotros poder trascender y poder vivir la vida en Dios. Para poder, en alguna etapa de nuestra vida, lograr amar a Dios sobre todas las cosas. Porque cuando Él dice que es sobre todas las cosas, es sobre todas las cosas, por encima de papá, mamá, esposo, esposa, hijos, hijas. Todos esos amores que son excelentes, por encima de todo eso, tenemos que lograr que Dios esté en nuestra vida, por encima de todos ellos. Entonces vemos cómo se habla mucho de amor en el mundo, pero no es un amor verdadero, porque no es un amor al prójimo como uno mismo. E incluso eso ha salpicado lamentablemente el cristianismo y el catolicismo. Y eso no es otra cosa que la crisis que estamos viviendo hoy día. Es bien fácil decir que estamos viviendo una crisis del amor. María Teresa de Calcuta, que decía que la enfermedad más grave del ser humano era la enfermedad del corazón. Y esa enfermedad del corazón es precisamente por esa falta de amor que nos tenemos los unos a los otros. Porque hoy día se habla de ser felices, ser feliz. Mira, tú te sientas feliz, no importa más nada. Se te dice mucho de que tú puedes ser feliz, tú lo puedes lograr. Y se olvida la segunda parte. Tú puedes ser feliz con la gracia de Dios. Tú puedes ser feliz con la ayuda de Dios. Y entonces cuando se habla de felicidad, no se habla de ser feliz pensando en los demás. No se habla de ser feliz pensando en el otro, pensando en los otros. Y muchas veces es más fácil amar a los que conocemos, y cuando nos toca amar al que no conocemos es más difícil. Anoche, por ejemplo, yo estaba en una tienda en Montelledra comprando algo para la parroquia, de los embelecos que vienen ahora de Adviento y Navidad, por cierto. Y entonces estoy en la fila y hay una familia de papá, mamá y 2 hijas en el carrito. Sacan lo del carrito, pagan todo en la caja, se van y el carrito se queda en el medio. Y yo digo, lo dije a propósito, ¿y el carro? Y me dice la empleada, ay señor, esto es una lucha todos los días. Y ya se iba a hacer la que no, yo lo hago. Entonces yo saco el carro y digo, toda boca, yo bien bocón. Yo le digo, es que la gente en este país no piensa en los demás, dejan los carros en el medio, en los demás que resuelvan. Ellos se detienen, miran hacia atrás, me miran y siguen como que no me importa. Y cuando el carrito de compra te lo ponen atrás también. De eso hay muchos cuentos. Ya me estoy contando una cosita, pues todo eso nos dice a nosotros que no estamos pensando en los demás, pensamos en yo hoy, yo mañana y yo después. Y eso denota la crisis de amor que hay hoy día. Y si les preguntamos, son cristianos. Y si les preguntamos, son católicos. ¿Sí? Y si le preguntamos, ay, yo no hago mal, yo soy bueno. Yo estoy bien con Dios, por eso no voy a la iglesia. Entonces, la iglesia precisamente es para todos nosotros que necesitamos día a día de Dios porque somos pecadores. Porque ninguno nos libramos. Todos necesitamos de la asistencia y de la ayuda de Dios. Y no solamente que necesitamos esa ayuda y esa asistencia, hay que pedirla también. Porque a Dios hay que pedirle también. Y esa crisis también de no pensar en los demás, también lo vemos en las parroquias.
Tristemente esto se ve donde quiera. ¿Cuánta gente va a buscar un sacramento y entonces a veces me se paran los pelos cuando dicen, padre, me quiero casar? Porque antes de que ya están diciendo los requisitos, es que no se puede. Pero si yo estoy pidiendo lo que pide el registro demográfico y lo mínimo que pide la iglesia, ¿usted no se quiera casar? En una ocasión, por si acaso no fue en San Juan de la Cruz, fue en otra parroquia, no fue en San Juan, va una muchacha que se quiere casar y entonces lleva una lista de excepciones que ella quería en su matrimonio, que le considera la iglesia, y lo pide en nombre de su tía, y los de San Juan de la Cruz lo han escuchado esto en otras homilías, en nombre de su tía, que hace tantas cosas buenas en la parroquia del lado. Y yo conozco a su tía y yo sé que su tía jamás echaría en cara a nadie lo que ella hace por su parroquia, por su comunidad parroquial. Y ya la sobrina estaba intentando sacar provecho precisamente del trabajo apostólico que su tía hace, pues sigue apostólicamente allí, en la parroquia de al lado. Entonces, cuando hacemos el bien, que decimos que amamos, el Señor nos pide que amemos desinteresadamente, que nos demos desinteresadamente. Y lamentablemente hoy día muchísima gente cuando va a hacer el bien calcula cómo, cuándo, dónde, por qué lo va a hacer y qué va a sacar de provecho a la corta o a la larga. Y esto se ve en personas y se ve en grupos también. Yo quisiera que en nuestro país estas grandes compañías o entidades que apoyan causas benéficas un día lo hagan sin anunciarse. Porque ahora para anunciarse es una moda a nivel de publicidad que entonces la compañía escoge qué causa va a apoyar. ¿De dónde sale el dinero? ¿Por qué? ¿Cómo ustedes saben eso? Usted quiere colaborar con la compañía después que pagó este IBU, ¿verdad? Y después dice la compañía tal, gracias a sus empleados y los clientes, pero la compañía tal está entregando este dinero, este donativo. Entonces ellos ya han planificado por eso escogen la causa benéfica, qué grupo demográfico quieren impactar, para que de ese grupo demográfico entonces van a venir a su tienda y las ganancias van a ser muchísimas. Pues eso es hacer el bien esperando algo a cambio. Y lamentablemente entre nosotros también pasa lo mismo. ¿Se acuerdan en el Evangelio cuando viene este señor que le dice en el templo, Señor, qué bueno que yo hago el bien, que yo hago tantas cosas buenas? Entonces este otro dice, Señor, aquí estoy yo que soy un humilde pecador, ten compasión, ten misericordia de mí. Pues eso sigue pasando hoy día. ¿Cuántas excepciones nos piden a los sacerdotes en nombre de las cosas buenas que hacen en las parroquias? Aunque que como yo ayudo, eso a mí no me toca. Sí, toca a todo el mundo porque todos somos iguales. El día que nosotros aprendamos en la Iglesia Católica que todos somos iguales, la cosa va a mejorar. Y miren eso de que todos somos iguales, José y María son doctores en eso. Porque ellos nunca ni pretendían ser los padres del Hijo de Dios, y después de serlo, tampoco tuvieron pretensiones con la gente, ni entre la gente. En la casa pasa lo mismo. No se piensa en el de al lado. No se piensa que el otro necesita. No se piensa que el otro necesita ayuda. Cuando nos hablan a nosotros de caridad, de cooperar, ¿en qué pensamos? En el dinero. Cuando hablamos de benefactores en las parroquias, ¿en quién pensamos? Que dan dinero, y la gente que da su tiempo, y la gente que da su conocimiento. Eso es benefactor también, eso es beneficio también. ¿Cuánta gente necesita que le dediquemos tiempo, que los escuchemos? Por eso los psicólogos están llenos, por eso tanto medicamento para depresión, porque la gente no se escucha. La gente se oye y lo que pretendió oír, empieza la pelea, los malos entendidos y pasa lo que pasa socialmente en nuestros días. Si en vez de sentar a dialogar, a escucharse, incluso en la casa, la cosa fuera diferente, la vida fuese más feliz. Entonces no nos escuchamos, no dialogamos porque no pensamos en el otro, pensamos en que yo necesito, yo siempre necesitaré y siempre tengo que lograr yo lo mío y los demás que se arreglen. Y así hacemos con la situación del mundo hoy día. ¿Qué frase
se ha convertido bien trillada hoy día. Hay dos. Esto lo arregla Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra? No, hay otra. No. Hay que orar. Y nadie ora. Porque si oráramos, esto ya estuviese diferente. Para bien, porque está diferente, pero peor. Hay que orar, hay que orar, hay que orar, pero nadie ora, nadie reza. Ay, no, es que, ¿para qué voy a hacer el rosario? Es que eso es tan cansón. Si nosotros realmente le buscáramos el sentido a las prácticas religiosas católicas, no protestantes y de otras iglesias, entonces entraríamos en sintonía con la voluntad de Dios. Entonces pudiésemos entender mejor ese amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Pudiésemos entender entonces el corazón de Dios. Pero mientras pongamos obstáculos para las cosas de Dios, porque para las cosas de Dios, que hace que una vez en las parroquias encuentra gente, yo ayudaría, pero, y empieza la lista de los pero. Pero entonces, yo me comprometo, pero mire, solamente si de esta manera, porque por esto, entonces, eso no es compromiso. Eso es una actitud condicionada. Entonces, María Santísima, dice una tradición hermosísima sobre ella, que en su tiempo, todas las mujeres ostentaban que Dios las escogiera para ser la madre del Hijo de Dios. Lo que nosotros conocemos del Antiguo Testamento como los libros proféticos que empiezan a hablar todo sobre la llegada del Hijo de Dios, del Mesías, del Dios con nosotros, del que ha de venir, el Dios fuerte, el que someterá a las naciones, todo esto pululaba entre la gente por cientos de años. Y esa profecía la vemos siempre en el tiempo de Adviento. Paremos el oído a la primera lectura en la misa dominical. Usted va a encontrar en todo este tiempo parte de esas profecías. Pues entonces, ¿qué hacían las mujeres de aquella época, en tiempos de María? Buscaban hacer todo lo de la casa lo más perfecto posible, porque todas querían ser la madre del Hijo de Dios. ¿Y qué hacía María Santísima? María no hacía eso. María siempre oraba por la que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Y Dios se fijó en ella. Pues entonces nosotros en medio de ostentar, tenemos que orar, tenemos que rezar y que Dios tenga misericordia de nosotros. María, cuando ella da ese sí, que viene el ángel, le dice, hágase en mí según tu palabra. No hay 3 puntos suspensivos. No dice, hágase en mí según tu palabra, pero, hágase en mí según tu palabra. ¿Y por qué ella da ese sí? ¿Alguien sabe por qué María dijo que sí? ¿Alguien sabe por qué María dijo que sí? Ella pudo haber dicho que no al ángel. Ella pudo haber hecho lo que hacemos muchas veces nosotros. Señor, dame una señal para ver si esto es voluntad tuya. Y nos dan la señal, pues nos la dan. Dame otra señal para yo estar seguro que es lo que tú quieres. Y hay gente que vive toda la vida de señal en señal y no hace la voluntad de Dios pendiente de las señales y nunca se convence que Dios le está hablando al corazón. Pues María no pidió, con la señal del ángel fue suficiente, la visita del ángel fue suficiente. Y si ella pedir señal, le anuncian lo del milagro con la prima Isabel. Ya mismo vamos a hablar de la prima Isabel. ¿Por qué María dijo que sí? Porque sabía, porque cree algo más grande que creer. Pero hay algo más que te lleva a tener fe. Por amor. Porque amaba a Dios, creía en las palabras del ángel, porque amaba a Dios, confiaba en las palabras del ángel, y porque amaba a Dios, dijo, sí, hágase en mí según tu palabra. Y por ese amor profundo a Dios que ella siempre hacía, siempre estaba pendiente de qué necesitaba el otro, qué necesitaban los demás. Como por ejemplo las bodas de Caná. Pero vamos otra vez para atrás.
Cuando María sabe el anuncio del ángel, el prodigio de Dios en su prima Isabel, María no se quedó sentada de que, pues Isabel que resuelva porque yo soy la madre del Hijo de Dios y yo tengo que estar tranquila que este muchacho no se malogre. Ella no hizo eso. ¿Y cuántas mujeres hacen eso hoy día? Muchas. Y hacemos lo mismo todos nosotros con otras situaciones. Allá el otro que se arregle, yo en lo mío acá. María no hizo eso. Y aquella época no había redes sociales, no había trenes, no había avión, era a burro y a pie. Estaba encinta y era a burro y a pie. ¿Y qué ella hace? Va a su prima Isabel, que ya estaba más avanzada que ella, a dos cosas. A celebrar el prodigio de Dios en ellas y ayudarle en las necesidades a su prima Isabel. ¿Qué quiere decir? Que estaba pendiente de la necesidad del otro, para ayudar al otro, dando de sí misma al otro para honrar y amar a Dios. Por eso ese encuentro tan de Dios, cuando esas dos mujeres se encuentran, un encuentro lleno del Espíritu Santo, que la historia la sabemos. Pues no es saber la historia, sabemos mucho de aquí hay que llevar acá al corazón. Muchas veces nos pasamos buscando mensajes profundos y profundos para aquí, pero no para el corazón. Como por ejemplo, ay, qué lindo habló el padre el domingo en la iglesia. Sí, que dijo, ay, yo no sé, pero habló tan bonito. Pues eso no sirve. Y no es para aprender de aquí, es para educar el corazón. Entonces, ¿qué hizo María? María se va donde Isabel y ese encuentro del Espíritu Santo fue un encuentro de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, nuestros encuentros, los malogramos y no son encuentros de Dios? Porque empezamos a hablar del otro, a sembrar cizaña, a después quedar en contra de los demás. Muchas veces Dios sale al encuentro y obviamos que es un encuentro con Él. Porque nos vamos mucho de aquí, del cerebro y no del corazón. María, que siempre estaba pendiente del otro, de los demás. Pendiente no para saber, porque hay gente que piensa que el saber de los demás es poder para chismear. Vaya la aclaración. María estaba pendiente de nosotros para dar la mano, para ayudar en prudencia y discreción. Porque María tiene la cualidad de que ella pasó casi desapercibida en silencio. Pero estuvo allí. En las bodas de Caná, no era su boda, ella era una invitada más. Falta el vino. Hagan lo que Él les diga. Vámonos para atrás otra vez, que tiendo a adelantarme. Es que hay una parte que va mucho con San José, que ya mismo hablaremos de San José. María siempre obedeció y vio los signos de Dios en su vida. Y por eso, para cuando tenía que huir con el niño, ella no cuestionó a Dios. Volvemos a lo mismo. Cuando el Señor nos habla, pedimos una señal. Está bien con una. Pero ella nunca pidió ninguna. Siempre los signos la acompañaron. Ella supo ver los signos de Dios en su vida. Y nosotros, aún con señales y con signos, no vemos los signos de Dios en nuestra vida. Yo digo que eso no lo veremos nosotros, pero esta generación, los historiadores dirán que somos la generación que más signos Dios nos ha dado en la historia de la humanidad para manifestarnos de su presencia en el mundo. ¿Y qué hace la gente? Sacando al Dios de la vida del medio. Ya no se menciona a Dios casi. Ya no se dice Feliz Navidad, ¿cómo se dice ahora? Felices fiestas, Happy Holidays. ¿Y quiénes son los primeros que dicen felices fiestas y Happy Holidays? Los católicos. Nos dejamos quitar a Dios de nuestra vida. Porque si es felices fiestas, no tengo por qué decir Happy Hanukkah de los judíos entonces. ¿Y por qué todavía se dice Happy Hanukkah y no se puede decir Merry Christmas? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y tener discernimiento para cuando esas cosas vienen a nuestra vida, no repetir como el papagayo o convertir las cosas como una moda. Ya la gente no dice Dios te bendiga, la Virgen te acompañe.
Ya no se pide la bendición. Miren, los niños de la catequesis llegan a la catequesis sin saber nada de Dios. Y no es culpa de los papás de ahora, es culpa de los abuelos que no enseñaron a sus papás. Porque en los 90 estaba la mala costumbre, de como hay que temperarse a los tiempos, y la iglesia supuestamente no está temperada a los tiempos. Gracias. La costumbre de que no bautizo a los muchachos porque que él escoja cuando sea grande de qué religión quiere ser. He visto casos donde un miembro de la familia no se ha bautizado. Todos son católicos y la persona está loca por ser católica, pero sus papás no los bautizaron cuando chiquitos por esa misma mala costumbre de los 90. Entonces, como hay que escoger que el muchacho escoja lo que quiere creer cuando sea grande, se le dejó de enseñar sobre Dios. Y entonces, ¿qué se dice ahora? Que el niño no entiende, que el niño no aprende con facilidad las cosas de Dios. Los niños aprenden. Pues para otras cosas nos maravillamos como los niños aprenden. Yo antes veía cuando los papás se acercaban en la iglesia con el niño, el muchacho ya pequeñito. Mire, ese es Papá Dios y la imagen de Sagrado Corazón. O iba al Santísimo, mire, ese es Papá Dios, mire, esa es la Virgen. Y ya el muchacho sabía, según iba creciendo, que era la Virgen y que era Papá Dios, quién era Dios. Pero ahora decimos que ellos no aprenden porque les conviene. Porque hay que retomar que esa formación en casa de las cosas de Dios. Porque a veces pretendemos que para formar hay que saber lenguaje teológico sofisticado. Y es simplemente transmitir la experiencia de Dios en la vida de uno. Es simplemente hablar de Jesús. Ya no se habla de Jesucristo. ¿Saben quiénes se tiran a la calle con la verdad a medias? Los protestantes, testigos de Jehová, y también los protestantes, los pentecostales, los evangélicos también están tirándose a la calle. Y nosotros tenemos la verdad completa, nanay de los nanay. Hace poco en las vacaciones, cuando voy a un sitio, me gusta observar a la gente que hace, que las costumbres que dejan de hacer, no para criticar, es para ver cómo están las cosas en este mundo. Y en el tren está esta señora, por la fachada es pentecostal. Pero miren, a mí me sorprendió con la fe que esa señora hablaba de Jesucristo allí. Y los muchachos con el teléfono, con los audífonos, la miraban. Los que escuchaban, la miraban y la cara como que no me importa. Y ella con esa fe, con ese cariño hablando de Jesucristo, ya no le importaba. Yo decía, qué mucho nos falta a los católicos que tenemos la verdad completa. Ellos que la tienen a media se tiran con una alegría a la calle a anunciar a Jesús. Así que es algo que a mí me cuestiona muchísimo. O sea, lo digo también por mí, no se crean. Y llegamos a la otra estación y la señora entregó un papelito a cada uno y ellos lo agarraban así o no lo agarraban. Y ella se fue, tranquila y en paz. En cambio, si fuéramos nosotros, yo no voy a hacer más nada porque no me están haciendo caso, a mí no me están escuchando. ¿Para qué me voy a meter en eso? ¿Para qué voy a estar yo perdiendo mi tiempo? La señora no perdió su tiempo. Si ella anuncia a Jesús y los demás no lo hacen caso, ella está aprovechando su tiempo y está ganando de su tiempo, no lo está perdiendo. Pues eso tenemos que aprenderlo nosotros. María siempre ganó de su tiempo, no perdió el tiempo. Porque María, como le dije en las bodas de Caná, la encontramos también cuando estudiamos la parte bíblica, vemos cómo María, en la vida pública de Jesús, siempre estuvo presente en los momentos de los mensajes de Jesús, ella estaba. Y la Biblia dice que, en el buen sentido de la palabra, habla sobre las mujeres de Jesús, que era María, la de Jesús, María, la Magdalena, María, la de Cleofás y otras María, que siempre estaban ahí escuchando los mensajes de Jesús. Ella no se quedó en su casa haciendo las cosas de su casa y que Jesús me cuente cómo le fue el día cuando llegue. No, ella se puso en camino también. Y ella, como otras personas, ayudaban a Jesús con sus bienes también. Y María, cuando veía cosas que no entendía, no reclamaba a Dios. ¿Y cuánto tú y yo le reclamamos a Dios? Muchos momentos que le reclamamos a Dios en nuestra vida, en nuestra historia, muchas veces le reclamamos a Dios. Sí. Ella nunca tuvo un reclamo a Dios. Nunca preguntó un por qué.
Ella siempre esperó algo más de Dios y supo esperar, porque a nosotros saben lo que nos cuesta. Yo le llamo la espera que desespera, ¿verdad que sí? Cuando hay que esperar el tiempo de Dios. Esa espera nos desespera muchísimo a todos nosotros. Pues María no se desesperó, estuvo ahí. Porque, hermanos, la fe no es estar siempre sintiendo cosas bonitas. Nos anuncian mucho la fe como de siempre estar sintiendo. Y cuando no se siente nada, ¿qué? No decimos que amamos a Dios. Pues si amamos a Dios, cuando no se siente nada, Señor, no siento nada, pero aquí estoy. No es, no siento nada, me voy corriendo. No siento nada, que tú no estás aquí, que tú no estás conmigo. ¿Y si está? Claro que está. Lo que pasa es que cuando amamos, tenemos que tener, nos ayuda a la fe. Y la fe profunda nos ayuda a tener certeza. Y la certeza la da Dios. La certeza de que de cosas que humanamente no podemos explicar, pero sabemos por la fe en Dios que son así. Por eso muchas veces es no dejar de buscarle las 7 patas al gato y realmente confiar, tener fe y esperar. Además de esa espera, que a veces desespera, también tenemos que hacer, muchas veces tenemos que hacer de nuestra parte. Ustedes no sé si se han dado cuenta que hay a veces que uno, cuando ya estás al borde que has hecho de todo, Dios mío, pero si he hecho de todo, ayúdame. Y entonces como que la cosa se empieza a solucionar. ¿Y por qué pasa eso? Dios siempre va a esperar que tú hagas todo lo humanamente posible para entonces intervenir. Pero tenemos que hacer nuestra parte primero. Por eso, ¿quién arregla esto? Dios solo. Ese es el detalle, porque encima esto lo arregla Dios. No, Dios lo arregla con la ayuda también de nosotros, porque Él depende de nosotros. Porque en su reino, Él no reina solo, Él quiere reinar con nosotros. Recordemos que el reino de Dios es muy diferente al reino de este mundo. En el reino de este mundo está el rey, ¿verdad? Están los súbditos, los chupamedias, yo les digo, y el resto del pueblo. En el caso de Dios no, está Dios aquí y Dios nos quiere con Él para reinar con Él. Esa es una de las grandes diferencias del reino de Dios. Entonces María estuvo siempre ahí, estuvo al pie de la cruz con todo su dolor. El dolor de María era doble. Nosotros nos quedamos solamente, el dolor de María porque era la madre del Hijo de Dios. Sí, pero ya le dolía más porque sabía que era el Hijo de Dios, que era el enviado del Padre. Así que el dolor de ella era más dramático de lo que aparenta ser. ¿Y por qué ella estaba en Pentecostés allí metida con los discípulos? Ella estaba en Pentecostés metida con los discípulos porque ellos estaban asustados. No sabían qué hacer. Ya Jesús había muerto, había subido a los cielos y pensaban que aquello se había acabado y tenían miedo de que les fuera, entre ellos fuese a pasar algo nefasto. Y María, que hizo pendiente siempre del otro, los reunió, los calmaba, los educaba, los tranquilizaba y en eso coincidió Pentecostés. Vámonos con San José ahora. ¿Tengo tiempo todavía? Sí, ok. Que yo hablo mucho. Menos en la homilía de la misa, porque la gente se desespera, créanme. Entonces, ¿qué pasa con San José? San José es el que menos se habla. En las Sagradas Escrituras y en la vida de nosotros, hablamos muy poco en la vida de nosotros sobre San José. Y entonces San José, tremenda vaina le echó Dios a él. ¿Sí? Si lo estoy diciendo en arroz y habichuela, por si acaso, para hacerme entender. Miren, porque realmente San José, que conocía a María, los dos se consagraron a Dios, y después le dicen que María está encinta. ¿Y qué pasaba? Pues sabía que María la podían apedrear. Y entonces él amaba tanto a María, que su sufrimiento fue tal, que por eso hay una tradición que dice que José, pero era tan joven como María, pero llaman la pasión de José, que en 3 días José envejeció y por eso lo vemos tan canoso y María tan jovencita. De esa angustia que vivió José. Y se dice, llama la pasión de José porque la pasión de Jesús fue 3 días. Y María la vivió con Jesús. Pues José, como su misión era más corta,
pues entonces se dice, es una tradición, que la vivió temprano en esos días previos a todo lo que sucedió el nacimiento del Hijo de Dios. Pues José, yo me lo imagino analizando, pensando todo lo que iba a hacer. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo? Eso sí lo dice la Biblia. ¿Qué hizo José con el asunto de la Virgen? Yo a veces hablo así, tengo que aguantarme la misa y hablar más pausado. Ajá. Que la repudió en secreto. Que hizo, la apoyó y se desposó con ella, ¿verdad? Pero para eso José, dentro de todo, siendo elegido, dudó. En algún momento ya él dudaba. Recordemos que las Sagradas Escrituras dicen que también hasta los elegidos dudarán. Pero Dios siempre pone el signo en el camino, y cuando Dios va a hacer las cosas, las hace y punto. ¿Y qué tuvo que hacer Dios con José? Obviamente, ¿el qué? Envió al ángel que en sueños le habló y le dijo lo que había, ¿verdad que sí? Y entonces hay que ir a buscar a María. Entonces, pues imagínense cuando, entonces, después que nace Jesús, digo yo que buena vaina le echaron a José, porque después que José acepta a María, todo esto hizo con un gran amor. Eso no lo hizo, a él no le pesaba hacerlo, lo hace con gran amor y entrega a Dios. Nace el muchacho en Belén, ¿verdad? Jesús en Belén. Y le dicen, tienes que irte con la mujer y el niño fuera. Él no le dijo, pero es que si yo soy el papá del Hijo de Dios, que si yo soy el elegido, ¿haz tú algo? ¿Cuántas veces nosotros le decimos así a Dios? No, es que yo soy tan bueno que hago esto, que hago aquello otro, que les empezamos a sacar en cara a Dios lo bueno que hacemos para que nos ayude. Y José no sacó en cara a Dios nada, porque amó. ¿Qué él hizo? Él respondió, fue diligente. Cuando nosotros a la gente que amamos, no solamente le decimos que la amamos, se supone que se lo demostramos. Y se lo demostramos en los detalles del día a día. No se demuestra solamente en las cosas grandes, se demuestra en las cosas pequeñas. Y así hay que demostrar el amor a Dios en las cosas pequeñas. Y cuando damos amor a Dios en las cosas pequeñas, damos testimonio de Él. Y a nosotros se nos pasa con Dios. Si se nos pasa con la gente, se nos pasa mucho con Dios también. Porque ese amor se demuestra. No es decir yo te quiero, yo te amo. Es en el momento de la verdad demostrar ese amor. Y cuando se habla del verdadero amor, es entrega, es diligencia, es disciplina. Porque María y José eran bien disciplinados. ¿Y cuál es el problema hoy día? Hay una gran falta de disciplina. Por eso comemos la luz del semáforo, nos rebasamos la velocidad permitida, dejamos los carros en el medio, en el shopping, por falta de disciplina, precisamente. Nos cuesta hacer una fila bien hecha. Entonces nos quedamos, que así somos los puertorriqueños. Mentira, el puertorriqueño no era así. El puertorriqueño rezaba todos los días y el puertorriqueño se respetaba todos los días. Y el puertorriqueño tenía temor a Dios todos los días también. Entonces José, volvemos a José de nuevo, precisamente con diligencia y con disciplina, coge a la mujer y al niño y se van al desierto para salvar al niño. En el plan de Dios que Dios siempre tiene con nosotros, por eso yo siempre digo, hay una parte que nos corresponde a nosotros realizar. Y en el plan de Dios, de la encarnación del Hijo de Dios, José tiene que hacer su parte y María tiene que hacer la suya. Y ellos con un corazón abierto, donde se dieron de sí mismos, siempre supieron decir que sí. Pero ¿saben algo? Ellos pudieron haber dicho que no. Ellos tenían la libertad de decir que no. Y usted y yo tenemos la libertad de decir que sí o decir que no.
en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando tenemos que pensar en dar un sí o en dar un no, cuando tenemos que discernir en ese sí y ese no, y muchas veces ese sí es por amor y otras veces, a veces el no es por amor, pero hay que ver realmente si ese sí o ese no lo estamos haciendo de verdad, por amor y de corazón. El sí de María y el sí de José fue por amor, por esa entrega a Dios, por esa fe ciega en Dios. Porque a nosotros nos resulta fácil porque ya conocemos la historia como pasó. No somos los protagonistas de la historia. Pero los protagonistas de la historia que no saben qué iba a pasar después. Por eso digo, buena vaina le echaron a José. Y es triste cómo la devoción a San José se ha perdido muchísimo. Miren, en la historia de la Iglesia Católica alrededor del mundo, ¿cuántos proyectos de bancos se han hecho gracias a que se le encomendaron a San José? Montones, yo diría casi todas las iglesias del mundo, católicas del mundo. Y tenemos que ver cómo en el seno de la familia de José y María educaron realmente a Jesucristo. Porque nosotros nos quedamos con que, como Jesús era el Hijo de Dios, era el santo, el bueno. Miren, Jesús no vino con el cerebro como el disco duro de las computadoras. O los celulares que vienen ya con una preprogramados y uno lo pone según uno quiere. Dicho en español, customize, ¿verdad? Pues el cerebro de Jesús no vino así, no vino preprogramado. Él tuvo que aprender como todo niño, porque dice las Escrituras que él crecía en sabiduría y en santidad. Pues ¿quién le enseñó la parte humana? José y María. Que pudieron haber dicho que no, lo repito, pero dijeron que sí. Ese hágase de María tiene una trascendencia hasta hoy día incluso. Ese sí de María trasciende todavía en nuestros tiempos modernos. Pero se supone que el sí nuestro al Señor trasciende hasta después de nuestra muerte. Y es tan importante entonces nosotros valorar y renovarnos lo que es en el amor a Dios, pero empezando por el amor a los demás. Y si algo ayudará a salir de esta crisis es pensar en el otro, pensar en los demás. En la fila de la comunión, ahí voy. Que esto nunca lo he dicho en San Juan de la Cruz. Lo he dicho en actitudes. ¿Se han dado cuenta, verdad? Viene uno, cuerpo de Cristo, amén. No le da chance de, no piensa que hay otra fila, que hay otro al lado. Viene el otro y el otro se queda rezagado. Y yo le hago, venga. Para ver si, porque si yo lo digo, es que el padre es regañón. No piensan que el padre está para educar. La iglesia es madre y maestra. Y mucha gente va a la iglesia para servirse de la iglesia. Y a la iglesia se va también para educarse, para buscar de Dios y para aprender. No para evaluar el sacerdote, no es para evaluar el edificio, no es para evaluar las imágenes, no es para evaluar a la gente, es para aprender. Y María, que hizo siempre, y José, tuvieron esa disposición de aprender. E hicieron lo que hacían todo el mundo, llevaron al niño, lo circuncidaron, lo presentaron en el templo como todo hijo de vecino. Y nosotros muchas veces, en nombre de la iglesia o de la corporación o donde algo importante que nos toque trabajar, buscamos y esperamos cosas, beneficios a cambio. Y José y María no hicieron eso. Obedecieron la ley tal cual como estaba en la época. Y era el Hijo de Dios. Y era Jesucristo. Pues en esta crisis de amor, nosotros tenemos que aprender día a día, comenzando a pensar en el otro, pensar en los demás, cómo mi actitud o cómo mis acciones influyen o van a influir positiva o negativamente en los otros. Que si voy en el estacionamiento con un carrito, lo pongo en el lugar donde van los carritos, no es detrás del carro del otro. Que ahí hago otro cuento. Estoy en otra tienda y entonces cuando voy con mi carrito para el baúl de mi carro,
la del carro del lado exactamente pone ahí el carrito detrás del mío. Y, señora, con permiso, es que yo voy a poner las cosas en mi carro y voy a salir. No te miran, lo ponen en el otro. Tampoco lo llevan donde tiene que, lo ponen en el otro carro. ¿Y cuál es la actitud? El otro que resuelva. Y esas cosas que parecen tontas y nos dan gracia, nos dejan de dar gracia, pero tristemente, por otro lado, si la analizamos, habla del detrimento del corazón del ser humano. Y eso pasa porque falta Dios. Eso falta porque no se busca el amor de Dios. Eso falta por negar tanto a Dios. Y por eso busquemos de Dios y pensemos en el otro. Ya en las iglesias tenemos que volver a catequizar sobre la Eucaristía. ¿Qué galleras hace la gente en la iglesia católica? Y está el Santísimo presente. Y la gente está en la iglesia. Ajá, ajá, sí, el Santísimo al lado, pues yo lo he visto. Ajá, dime. Ah, estoy en la iglesia. ¿Escucha la misa? Ah, ok, está bien. Al lado. Sí. Mire, pon el celular a vibrar o en silencio. Si usted es un profesional de la salud que está on call porque está de guardia el fin de semana, póngala a vibrar y después sale afuera a atender la llamada. Ese cura regaña más, yo no voy más ahí. Pero vamos a ver una mezquita como turista y allí te obligan a quitarte los zapatos, a estar en media y hacemos todo lo que nos dicen, hasta de jodillas si nos dicen porque queremos ver la mezquita. Y Jesús que está en el altar, que se las arregle. ¿Saben qué dicen los pentecostales conviertos al catolicismo aquí en Puerto Rico? Si los católicos que nacen católicos encontraran esa grandeza que hemos visto en la Eucaristía, fueran a misa todos los días. Son nacidos en la iglesia evangélica o pentecostal y luego se convierten por la devoción a la Virgen en la Eucaristía. Y eso pasa hoy día. Cuando vamos a la Eucaristía o vamos a la misa, ya la gente no hace genuflexión, no hace reverencia frente al Santísimo, pasan como si nada. Y los nenes corriendo de un lado para otro y corren de un lado para otro, es que el nene no sabe. Si no los educas, el niño no va a saber porque no lo educas. Porque hay niños que no los ve, que sí lo hacen. Entonces venimos corriendo a la misa, ¡pum! Ya. Si yo hice una entrevista, ¿por qué vienes a misa el domingo? Para no caer en pecado mortal. Entonces cuando uno va toda la vida así, se convierte en una misa de cumplimiento. ¿Sabe qué es cumplimiento? Cumplo y miento. Entonces estoy allí por estar. Está bien que nosotros vamos a la Eucaristía primero por cumplimiento, porque los preceptos de la Iglesia Católica están como punto de partida, no como meta. Ese punto de partida nos tiene que llevar a ir a misa después para buscar de Jesús, precisamente. Ay, es que yo llego aquí y no siento nada. Pues dígale a Jesús, no siento nada, pero estoy aquí. Hoy estoy cansado, pero estoy aquí. Acabo de pelear con la esposa, pero antes de salir para misa, pero estoy aquí. Pero cuando regrese al carro, deje de pelear, no se ponga a seguir. Porque hay gente que sigue la pelea después de misa. Claro. ¿Cuánta gente pudiendo, porque hay gente que no puede porque están enfermas, no se arrodillan ante el Santísimo? ¿Saben por qué? Lamentablemente han educado a muchos muchachos que ya hoy día son adultos, que en la casa le dicen, nadie por encima de ti. ¿Sí? Y ese nadie, lamentablemente, también incluyen a Dios. Tú tienes que ser el primero siempre. Ahí están las consecuencias. Siempre tienes que defender. Si te hacen así, tú haces así. ¿Y cuánta gente le cuesta perdonar después? Por eso mismo. Miren, en una parroquia que no fue en San Juan de la Cruz, por si acaso. Ahí voy con otro ejemplo.
Usted sabe que hay parroquias que les piden a los niños que firmen la hojita de que fueron a misa, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Eso no ha solucionado la crisis sacramental en 30 años. Así que eso no funciona. En esta parroquia de mucho fervor, como eran tantas misas, publican siempre en la sacristía la lista de qué sacerdote les corresponde por horarios la misa, y ya la gente nos tiene en el time, a cada uno de nosotros, este está a media hora, pero una hora, 2 horas y cuarto, 1 hora y 10. Y cuando se acercaba la hora de la comunión, ustedes saben que está la calle, es una calle ancha, y siempre se hace una fila de carros para estacionarse en un lado y en el otro, aunque esté amarilla, ¿verdad? Ok. Hacían una tercera fila. Los papás estaban vestidos como para ir para la playa, pero el niño tenía ropita de domingo. Y cuando era el momento, como había una bocina afuera que se escuchaba la misa completa, cuando era el momento de la comunión, se hacía esa fila de carros y la fila de niños en la sacristía. Para cuando el padre llegara, como eran tantos, le ponían un ponche de que había ido a misa y no había ido a misa. ¿A qué le está enseñando a los muchachos? A mentir. Luego le hacen tremendas mentiras y se están dando, ay, yo que lo llevé a que hiciera la primera comunión, yo que lo llevé a que se confirmara, porque me hizo tan mentiroso el muchacho. Pero eso viene de casa. Y eso es falta de amor. Mucha falta de amor. Porque se les olvida a los papás que a los muchachos, a los hijos, Dios se los regaló para educarles el corazón. Y no están educando el corazón. Entonces, cuando están en misa, están en la consagración, uno eleva el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Y hay gente en el teléfono, gente mirando para el techo, gente mirando para el lado. Además, sentados, nos arrodillan. Ay, y lo que pasa es que si me mancha el pantalón, me salió caro. Y yo no plancho, yo lo mando al laundry y me sale caro. Ah, pero para otras cosas no nos importa que se manche la ropa. Cuando se acabe el día no importa que se manche, eso la lavadora lo lava solo. Ah, pero cuando es para Dios, sí ponemos un pero. Y esos detalles hay que realmente sanarlos en nuestro corazón porque son detalles de amor a Dios. Son una forma de manifestar el respeto que se supone que sintamos por Dios. Porque lamentablemente hemos cogido una curvita de los 90 hacia acá. Es que Dios sabe cómo yo soy, Él me acepta como y sí nos acepta como somos. Pero no quiere que nos quedemos como somos. Él nos acepta como somos para que siguiéndole a Él nos transformemos en lo que Él quiere que seamos. Y cuando hablamos de los elegidos de Dios, ¿qué dice la Biblia de los elegidos? Que muchos son ¿qué? Y pocos. Ajá, ¿y usted es elegido de Dios o no? Que pocos dijeron, que pocos respondieron. Que pocos respondieron. Yo no escuché mucho la respuesta por ahí. Pues miren, entérese. Porque por ahí la gente dice, pues como muchos son los llamados y pocos los elegidos, ya los elegidos de Dios. ¿Cuántos están bautizados aquí? Levanten la mano. Todo bautizado es elegido de Dios. Por lo tanto, ese llamado es para todos nosotros. No es para esos elegidos. Usted es elegido de Dios también. Así que aprendamos a tener lo que es respeto a la Eucaristía, a recobrar devoción a la Eucaristía, porque Jesús vino a nosotros en Belén, pero Él se quedó con nosotros. Él no se desentendió, Él no está perdido en el espacio, Él no está por allá en el reino de los cielos, Él está con nosotros y entre nosotros. Y en este Adviento vamos entonces en esa espera del niño Dios, en ese entrar en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, porque sigue siendo un misterio para el hombre. Por más que lo expliquemos, sigue siendo un misterio para el hombre. Pues que no nos dejemos, aunque preparemos todo lo que hacemos antes de Navidad, como puertorriqueños que somos, que si la comida, que si el árbol, estas cosas, pongámosles el sentido que va. Preparándonos para recibir la gran alegría de Jesús en la Navidad, que es una alegría diferente, sobrenatural. Es una alegría que viene de Dios. Pero para eso en el Adviento tenemos que prepararnos. Que cada cosa que hagamos, el arbolito, las compras, entremos en la sintonía de que Dios vino al mundo. Dios se hizo hombre para buscarnos a ti, para buscarme a mí. Dios se hace hombre como nosotros para buscarnos a nosotros, para salir a nuestro encuentro. Y nunca olvidemos que Dios siempre quiere estar en encuentro con nosotros.
Y por eso hay que realmente amar, empezando a amarnos pensando en el otro. Y no solamente en el pensamiento, tenemos que manifestarlo sin miedo. Tenemos que manifestarlo de verdad. No es dar por sentado que el otro o los otros, los más cercanos a nosotros, saben que los queremos. No, eso hay que demostrarlo. Así, de la misma manera, tenemos que demostrarle nuestro amor a Dios. Que el Señor les bendiga.